Recording in progress. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles y llegamos hoy al cuarto módulo del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ya una vez terminada la parte del diagnóstico diferencial que discutimos con excelentes profesores, vamos estas 4 semanas a hablar sobre el tratamiento. Nos acompañan la doctora Freya Villasmil y la doctora Beatriz Pernalete, miembros fundadores del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, apasionadas por la enfermedad inflamatoria, y nuestro amigo, el profesor Alejandro Hernández, un venezolano que se fue hace mucho tiempo a España y que ahora está haciendo muchas cosas buenas que más tarde nos va a comentar. Un gran abrazo para los tres. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos entonces a tratar el tema del primer módulo, la terapia convencional en enfermedad inflamatoria intestinal. Una ligera introducción que realizaré compartiendo en este momento la presentación. Ok. Listo. Cuando hablamos del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pensamos en esta pirámide de tratamiento. Pirámide que nos representa muy bien dos estrategias que debemos tener en mente. La estrategia Step Up y la estrategia Top Down, donde hay toda una gama de medicamentos, como ustedes conocen, donde están esa piedra angular del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente de la colitis ulcerosa, como son los aminosalicilatos, los esteroides, que sabemos que son muy buenos, pero debemos usarlos con mucho cuidado y por el menor tiempo posible, por vía oral, budesonida, prednisona. Los inmunomoduladores, la más usada, la azatioprina, efectiva, pero que también debemos manejar con mucho cuidado. Y justamente, antes de decidir ese tratamiento, tenemos que hacer lo siguiente: estratificar el riesgo. Esa estratificación del riesgo nos va a decir, debes usar una estrategia o hay factores de riesgo importantes, debes usar top-down. Esto es un esquema que nos presenta la Asociación Americana de Gastroenterología en el 2020, la Asociación Americana de Gastroenterología, sí, en el 2020, que nos dice, si tu paciente tiene colitis extensa, úlceras profundas, edad menor de 40 años al inicio de la enfermedad, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación alteradas, requerimientos múltiples de esteroides, historias de hospitalizaciones frecuentes, infecciones que entorpecen, como ustedes saben, la evolución de la enfermedad, llámese Clostridium, citomegalovirus, debes usar terapia top-down. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Pero si estamos frente a una enfermedad con una extensión anatómica limitada, con una enfermedad endoscópica leve, información que nos brindan con mucha certeza las escalas clínicas y endoscópicas, podemos entonces hacer uso de esa terapia Step Up, que buenos resultados nos da. Mientras que en enfermedad de Crohn, los criterios de mejor o peor pronóstico o de bajo o alto riesgo van a ser diferentes. Y acá vemos esta lámina que nos dice, como ustedes ven acá, que hay un porcentaje bastante alto de pacientes, de acuerdo con esta bibliografía
hasta un 91%, pudieran ser cifras un poco menores. Este porcentaje va a requerir terapia convencional, va a requerir esa piedra angular del tratamiento como es la mesalazina y cualquier otra terapia que podamos decidir. Y fíjense ustedes que solo un 15-20%, que es el grupo de moderado a severo, va a requerir que pensemos en top-down en colitis ulcerosa, en uso de biológicos combinados o no. Sabemos acá, de acuerdo con esta representación, que hay un 9%, cifras menos, cifras más, de enfermedad severa, pero junto al grupo de la moderada podemos sumar acá más o menos un 15-20%. En enfermedad de Crohn, si nuestro paciente tiene menos de 30 años al diagnóstico, un extenso compromiso anatómico, enfermedad perianal y o rectal severa, úlceras profundas, cirugías previas, enfermedad penetrante y o estenosante, ese paciente debe recibir terapia biológica, terapia combinada, top-down. Mientras que si nuestro paciente tiene más de 30 años al diagnóstico, compromiso anatómico limitado, sin enfermedad perianal o rectal severa, con úlceras superficiales, sin cirugías previas, sin enfermedad penetrante o estenosante, es de bajo riesgo y pudiéramos plantear algunas alternativas terapéuticas, como por ejemplo, si estamos frente a una enfermedad colónica leve o poco extensa, y hablar de poco extenso es un compromiso menor a unos 20 centímetros, podemos hacer uso de esa piedra angular de como es la mesalazina, con esas dosis que aquí están representadas, o en enfermedad ileal, budesonida, 9 miligramos por día. Este punto de la mesalazina en enfermedad de Crohn es controversial. Las guías dicen que no están recomendadas, pero muchas de ellas hacen la aclaratoria que cuando se trata de enfermedad de Crohn colónica localizada, podemos usarlo y es lo que realmente sucede en la práctica. Llega el momento entonces de abrir esta discusión de hoy, que la vamos a hacer con nuestros profesores invitados de una manera participativa, para darle dinamismo y, como decíamos en la convocatoria, para que no queden dudas luego de esta reunión. Y es ahí donde le formulo la primera pregunta al doctor Alejandro Hernández. Alejandro, ¿siguen vigentes estos conceptos de estrategia step up o top down? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches porque aquí es de noche. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Beitía, y también saludando a las compañeras del panel de hoy. Definitivamente, sí, siguen vigentes. Seguimos utilizando más o menos los mismos criterios de riesgo, no solamente para el tratamiento, para la terapia top-down, sobre todo para la terapia top-down, tanto enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y cada día más, inclusive cada día más, la evidencia lo que nos está llevando inclusive a pacientes de bajo riesgo iniciar terapia top-down, porque se ha visto que tiene menos efectos secundarios y es mucho más rápido, y sobre todo por la persistencia de los fármacos, ¿no? La persistencia en el tiempo el mantenimiento de la remisión clínica a largo plazo, ¿no? Se ha visto que todos los fármacos anti-TNF y los nuevos biológicos, pues mientras antes los utilice, pues mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que está escrito y lo que solemos hacer en la práctica clínica es utilizar la estrategia top-down cuando el paciente tiene factores de riesgo, y la terapia step-up cuando se pueda, ¿no? Cuando no sea el concepto y si la gravedad del caso lo precisa. Con respecto a lo que comentaba al final del tratamiento de la enfermedad de Crohn colónica, es verdad que la ficha técnica de los
5-ASA de los aminosalicilatos no cubre el tratamiento con la enfermedad de Crohn, porque hubo unos estudios que avalaban, bueno, que no avalaban su uso en enfermedad de Crohn, se había visto que era igual que el placebo el utilizarlos o no. Sin embargo, en enfermedad de Crohn colónica, pues sí que es verdad que en algún caso lo utilizamos, y aquellos pacientes que se utilizaron hace 20 años, que se utilizaban y que los tenemos todavía con mesalacina, pues yo creo que muy pocos de nosotros se los quitarían, ¿no? Ahora mismo, si el paciente está bien y el paciente está bien y lo tolera, pues yo creo que se puede mantener sobre todo a dosis bajas y a dosis correctas. Excelente, Alejandro, y qué bueno que tocas ese punto porque me preocupa cuando lo leo que la enfermedad leve la podemos seguir utilizando con terapia step up y sabemos que hay algo en enfermedad inflamatoria y es el tratamiento precoz y estamos luchando porque ese tratamiento sea realmente precoz, que el paciente nos llegue en fase de inflamación y no en fases avanzadas como generalmente nos llegan, donde es mucho más difícil ofrecer. Entonces, definitivamente, gracias a ese comentario tan importante que haces, de aquí la alternativa es individualizar los casos, estratificar riesgo y tomar entonces esa determinación, siempre teniendo en cuenta que en enfermedad de Crohn pudiera avanzar la enfermedad, que lo que estamos viendo como una erosión pudiera convertirse en una úlcera profunda si no hacemos ese tratamiento correcto. Importante, Alejandro, gracias por esa aclaratoria. Próxima pregunta. Evitando el riesgo, por favor, cierren los micrófonos, que hay un ruido que interrumpe. Perdón. Evitando errores en enfermedad inflamatoria intestinal, debemos tocar el punto de las dosis. Estamos subtratando a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora Freya, ¿cuál es la dosis adecuada de mesalacina o de aminosalicilatos, cualquiera de los dos o cualquiera de los que tengamos, en pacientes con colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn colónica localizada? Ok, igualmente agradezco la participación y la invitación y complementando el panel, y realmente pues es un agrado nuevamente estar acá con ustedes, y de verdad que me siento sumamente complacida en que hagamos este tratamiento convencional. Complementando lo que dice Alejandro, yo pienso que una de las estrategias más importantes es que debemos de inicio considerar la actividad de la enfermedad, la extensión de la enfermedad y el patrón con el que se presenta. Es decir, en base a eso, entonces nosotros decimos la edad. ¿Es una enfermedad leve, moderada, como pusiste en la lámina, o es una enfermedad grave? El curso, cómo se ha presentado, tiene recaídas frecuentes, la respuesta a tratamientos previos, y tienen alguna concomitancia, otras comorbilidades. Esto también tenemos que tenerlo en claro, sobre todo para decidir en algo que siempre nosotros estamos pensando en nuestro momento con el paciente que tenemos delante. ¿Va a un step up o va a un top down? Ok, tenemos el esquema, lo hemos estudiado extensamente desde el año 2006, y antes de esta fecha pues ya eso estaba aclarado, pero sí estamos subtratando. Sobre todo cuando nosotros le pensamos en los efectos colaterales que se ha demostrado en el tiempo que son muy pocos, y que es como idiosincrasia, lo que siempre digo, es una reacción de tipo personal, y que son realmente muy pocos: dolor de cabeza, náuseas, algunas tolerancias de tipo de gastritis, pero sí estamos. Y todas las últimas revisiones que se hicieron, sobre todo en el hecho de que se ha buscado si una dosis única o las dosis múltiples, si sea el paciente, la adherencia. Entonces, ¿qué es importante también? Incluir, instruir y tener al paciente bien enterado de lo que se está haciendo, para que el propio paciente, sobre todo dependiendo de la edad, pacientes más jóvenes olvidan más la dosis, se hacen menos tolerantes al tratamiento, son como un poco en ese sentido, digo yo, más light, y en cambio la gente que es un poco mayor, pues es como más reverente en cuanto al tratamiento, pero estamos subtratando, no conociendo bien
que es un medicamento que tiene muchísimo tiempo, que los efectos colaterales son muy pocos, que quizá pudiéramos adelantarnos en algo dependiendo de la idiosincrasia, de las reacciones de hipersensibilidad o de la respuesta individual de cada paciente y de la respuesta que dé en el momento que lo colocamos, porque a los pocos días el paciente debería empezar a sentirse mejor. Entonces, Freya, en recaída, en crisis, 4 gramos. Y en mantenimiento, 2 gramos. 2 gramos. Porque lo que estamos viendo con frecuencia es que el paciente llega a nuestra consulta y me dice, sí, yo estoy recibiendo mesalazina. ¿Cuánto está tomando? 2 gramos en crisis. ¿Y cuánto en mantenimiento? Bueno, 500, dos tabletas. Eso tenemos que vigilarlo muy de cerca porque el subtratar pudiera llevarnos a pensar en la necesidad de otro recurso farmacológico que realmente no se está necesitando porque lo que estamos haciendo es cometiendo el error de esas dosis más bajas a las que están indicadas. Y queremos que el concepto quede absolutamente grabado. Cuando vamos a tratar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que sean las dosis correctas. 4 gramos en la crisis, 2 gramos en el mantenimiento, y ese punto que decía la doctora Freya es bien importante, la adherencia al tratamiento que se va a favorecer en la medida en que indiquemos dosis únicas, que sin miedo las podemos indicar porque todas las publicaciones al respecto nos dicen que son buenas, que son eficaces, que son seguras y que el paciente se siente mucho más confortable. Evitemos entonces el error que está ocurriendo en el mundo de subtratar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pasamos al otro punto, Alejandro, los esteroides, buenísimos. Definitivamente en las crisis son una muy buena alternativa, pero aquí el tiempo hay que calcularlo muy bien. Importante acá la pregunta, ¿qué dosis usar sin miedo, Alejandro, en enfermedad inflamatoria intestinal? Porque algunas veces hay miedo de usar los 50, 60 miligramos porque puede tener efectos adversos. Esto es otro punto que yo creo que también debemos dejar muy bien grabado. En enfermedad inflamatoria, los corticoides pues, son los fármacos de referencia, fueron los fármacos con los que se han probado los primeros, los primeros fármacos con los que se han contrastado los aminosalicilatos, la zatioprina. Los primeros fármacos se contrastaron con ello porque ha sido como el paladín del tratamiento. Los corticoides se utilizan solamente para yugular el brote, o sea, se utiliza para inducir la remisión clínica en el brote, debido por varias razones, no solo por los efectos secundarios, sino porque han demostrado ser solamente eficaces en yugular el brote, quiere decir en el momento agudo, pero no han demostrado ni curación mucosa y tampoco han demostrado ser buenos a largo plazo. Es verdad que antes lo utilizamos y tenemos pacientes que han sido tratados por años, pero es verdad que los estudios no han logrado ese punto. Con respecto a la dosis, en enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de otras patologías, tenemos que utilizar la dosis correcta. ¿Por qué? Porque si no, no alcanzamos el objetivo terapéutico. Y la dosis correcta es 1 miligramo por kilo de peso. Si estamos hablando en principio de metilprednisolona, pero utilizamos lo mismo para prednisona, 1 miligramo por kilo de peso, hasta 60 miligramos. Quiere decir que si el paciente pesa 80 kilos, le damos hasta 60 miligramos. ¿Por qué? Porque los estudios, que no hay un ensayo clínico hecho para esto, que el único estudio que hay, se comprobaron dosis de 20, de 40 y de 60, y se vio que las dosis de 40 lograban la remisión clínica y conseguíamos los objetivos, con la de 60 también lo logramos, pero sin diferencias con la de 40, pero con mayor efectos secundarios, y por encima de 60 no se vio ningún beneficio. Con lo cual, la respuesta es, hay que utilizarlo a la dosis correcta, 1 miligramo por kilo de peso. Estamos hablando de tratamiento oral, porque estamos en pacientes más leves, ¿no? En tratamiento oral, 1 miligramo por kilo de peso. ¿Y por cuánto tiempo? Por el tiempo específico. Las guías dicen que una vez alcanzada la remisión clínica, tenemos que empezar la bajada de dosis como se bajan los corticoides. Como sabemos, los corticoides hay que bajarlos de forma paulatina. Apreciado profesor Hernández, espere que esa es la próxima pregunta. Vamos entonces con los inmunomoduladores. Durante cierto tiempo me dieron cierta preocupación. Debemos ser honestos y reconocer la verdad. Pero hay una doctora que es muy amiga de los inmunomoduladores y es la doctora Beatriz Pernalete. Doctora Pernalete, ¿qué nos dice de la dosis
¿Qué dosis usar cuando estamos indicando la azatioprina? Bueno, al igual que lo que han dicho los otros panelistas, hay que usarlo a la dosis adecuada. Lo indicado es de 2 a 2.5 miligramos por kilo. Ahora, es importante saber que si no tenemos una enzima que metaboliza la azatioprina, que es la TPMT, podemos estar en problemas. Quiere decir que vamos a empezar, nosotros que no tenemos en Venezuela y en la mayoría de Sudamérica, que yo sepa, no hay cómo hacer la enzima, entonces debemos empezar con una sola tabletica de 50 miligramos, una tableta por día y chequear, hacerle una hematología completa antes de empezar el tratamiento y ir chequeando semanal. Lo que dice la literatura es semanal por un mes, después cada 15 días en 4 meses y después cada 3 semanas. Esto para ver si vemos que hay mielosupresión. Usualmente lo que más baja son los glóbulos blancos. Si vemos que a las mes o a los 2 meses no hay problemas con esto, entonces subimos la dosis a lo que nos corresponde. Vaya, nos vamos con 2 miligramos por kilo. Y si esto sigue bien, entonces podemos incluso subir hasta 2.5 miligramos. Pero a pesar de que en los primeros 6 meses no tengamos problemas, no quiere decir que no vayamos a tener problemas mucho más adelante. Es decir, no es que como no dio problemas en los 2, 3 primeros meses, nos vamos a quedar tranquilos. Hay que seguir monitorizando. Lo otro es, pueden aumentar la mielosupresión, la combinación con 5-ASA, y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque, porque a pesar de que no es necesario, dice la literatura, utilizar los 2 medicamentos al mismo tiempo, si hemos logrado una remisión con azatioprina solo, lo podemos mantener con azatioprina solo. Pero si lo tenemos combinado, puede tener algunos beneficios y saber que puede aumentar la mielosupresión. Otra cosa, puede ser que a 2 o a 2.5 miligramos podamos tener algunos efectos colaterales como, además de la mielosupresión, podemos tener náuseas, vómitos, disconfort abdominal. Y eso puede mejorar o bajando la dosis o dando la dosis en 2, supóngase mañana y noche, en 2 tiempos, porque hace que las sustancias metabolizadas disminuyan en cantidad de manera que no se haga ese disconfort de náuseas, vómitos y nos beneficiemos de obtener el tratamiento con azatioprina. Interesante información. Doctora Freya, mesalazina, sulfasalazina, ¿son inocuas? Había comentado algo, pero vamos a recalcar, vamos a repetir, a insistir, porque es importante dejar grabado ese concepto. La primera molécula que se creó por la doctora Schwartz fue la sulfasalazina. Ella tiene la sulfatopirina, que realmente es la que es productora de los efectos colaterales. Y esa fue la razón porque en un comienzo, y se crea la molécula para la artritis reumatoidea. Entonces, pero ¿cuál era el efecto en el caso de la enfermedad inflamatoria? Atrapador de radicales libres, el activador del receptor del peroxisome para mantener la integridad de la mucosa, los leucotrienos, es decir, la actividad lo da la 5-ASA, o sea, lo da la mesalazina. Entonces, no son iguales porque la sulfidime tiene la molécula que necesita un enlace azoico y que cuando se libera va al circuito enterohepático y es el productor de los efectos colaterales. No significa que la mesalazina no los tenga,
No. A veces el efecto es más o menos el mismo y hay pacientes que si tienen manifestaciones extraintestinales, como es los que utilizan los reumatólogos, que utilizan más porque la sulfidine, porque actúa un poco más por la parte de la artritis, por la parte de los dolores articulares, pero en el caso nuestro nos conviene más la mesalazina, porque es ella la que se va a liberar en el colon, aun cuando, quería aclarar también con respecto a lo de la enfermedad de Crohn, que hay unas presentaciones que se están manejando, sobre todo la MMX de liberación gradual, con un pH 6 y un pH 7, donde a veces la liberación se hace en yeyuno, la liberación se hace en la primera porción del intestino, y por eso es que hay la duda del beneficio o no en enfermedad de Crohn, y que si tenemos un paciente con un Crohn solamente ileocolónico y se lo damos, pues, y mejora, pues no se lo quitamos, pero siempre hay la controversia, pero las moléculas tienen el mismo componente que es el que va a actuar, que es la mesalazina, que es la 5-asa. Estamos cada día utilizando menos la sulfasalazopiridina que la sulfidine, porque es la que tiene el mayor índice de efectos colaterales y el mayor índice de las mielodiscrasias, es decir, de la anemia, de la trombocitopenia, de la neutropenia, y que ambas necesitan una asociación con el ácido fólico o una suplementación con el ácido fólico, pero mucho más con el sulfidine que con la mesalazina. Conclusión. Agradecemos, por favor, cerrar los micrófonos porque están interrumpiendo la nitidez de la comunicación, por favor. Freya, ¿has tenido casos de nefrotoxicidad con mesalazina o con azulfidine? No, no he tenido casos, inclusive he tenido pacientes que realmente lo que me han manifestado es dolor de cabeza, náuseas, el disconfort por un tipo gastritis. En algunos casos tuve un paciente que tuvo como una neuropatía periférica. En otro hubo un paciente hace mucho tiempo que tuvo azoospermia, pero casi todos los efectos, o sea, se informa nefrotoxicidad, miocarditis, pancreatitis, como que un poquito más, pero son raros. Los efectos más comunes son las náuseas, el dolor de cabeza, puede haber vómito, el disconfort abdominal, puede haber algo de mareo, pero luego entra el segundo caso, que es la hematuria y la nefrotoxicidad. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues monitoreando a esos pacientes con estos exámenes de laboratorio cada cierto tiempo. Hay la hepatotoxicidad, porque esas son reacciones para mi idiosincrasia, son por hipersensibilidad al medicamento o porque el paciente tenga un sustrato previo de enfermedad en esos órganos. Ok, Alejandro, ¿has tenido algún caso o algunos casos de nefrotoxicidad? Sí, sí, yo sí he tenido algún caso de nefrotoxicidad. De hecho, tenemos algunos pacientes que tras la monitorización le bajamos la dosis, que no toleran dosis tan altas y hay que ajustarles un poquito la dosis. Definitivamente solamente la creatinina, ¿no? Nosotros la ficha técnica dice que hay que monitorizarlos cada 6 meses, por lo menos con una analítica cada 6 meses, y eso es lo que nosotros hacemos. Y si vemos que hay algún cambio en la función renal, ajustamos un poquito, o sea, bajamos la dosis. Y si tengo un caso de una nefrotoxicidad que terminó en diálisis por un 5-ASA, pero imagínate, o sea, un caso es algo bastante anecdótico. Y otro efecto es el efecto de la hematuria, que sí tenemos 3 casos, los tenemos publicados, 3 casos con hematuria en pacientes en tratamiento con 5-ASAs y estables desde el punto de vista de la enfermedad, y que presentaban como efecto idiosincrático. Y también pancreatitis, algún caso de pancreatitis que hemos tenido la duda sobre si es curazatioprina, pero al final ha sido por mesalazina. Sí, nosotros en el Hospital Vargas hemos tenido 3 casos de nefrotoxicidad, pero inmediatamente lo hemos detectado, lo hemos manejado conjuntamente con nefrología y a Dios gracias no ha evolucionado hacia un problema más serio. Esto nos lleva a una conclusión. Mesalazina, sulfasalazina, las dos son buenas. Si tenemos las dos, usemos mesalazina, que tiene menos efectos adversos. Si no tenemos, sino solamente sulfasalazina, pues no nos queda otra que usar la sulfasalazina, que es buena, definitivamente es buena, pero hay que vigilar muy de cerca
esos efectos adversos que se pudieran presentar. Vamos a ir haciendo algunos comentarios del chat y casualmente está alguien acá con un planteamiento. Es una persona a quien apreciamos mucho. Es la doctora Carla Díaz, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Y nos dice lo siguiente: buenas tardes a todo el staff de panelistas de excelencia. Importante recalcar y difundir, frecuentemente nos llegan pacientes con dosis subóptimas, lo que acabamos de decir, definitivamente eso es un error que hay que corregir. Y cuando uno le dice al paciente que hay que optimizar la dosis, hay rechazo y miedo al cumplimiento de la dosis óptima, conllevando a una falta de adherencia a la dosis indicada. ¿Cierto? Eso es un trabajo que tenemos nosotros que combatir y explicarle lo que hemos dicho en estos minutos. Acá hay otro comentario: 2 gramos dosis de mantenimiento de mesalazina. Cuando en una colitis ulcerosa usamos corticoides, en una crisis que no mejora con mesalazina, ¿se sigue también con la mesalazina o se añade o se suspende la mesalazina mientras recibe el corticoide hasta que no esté en crisis? Alejandro. A ver, si el paciente, entiendo que el paciente lo tenemos con mesalazina a dosis plena y no ha mejorado y le ponemos corticoides. Nosotros le mantenemos la mesalazina y los corticoides. Exacto. ¿Hay algún debate sobre si el paciente está ingresado y recibe corticoides endovenosos, sobre si debemos o no dejar la mesalazina? Ahí hay un debate. En principio no tendría por qué utilizarle la mesalazina, pero en la práctica clínica nosotros dejamos la mesalazina de igual manera. Exactamente, indiscutiblemente. El doctor Olmos pregunta: ¿tratamiento local o sistémico cuando, como tanto en esteroides como con aminosalicilatos? Usamos el tratamiento tópico en proctitis, o sea, tenemos que, considerar sobre todo la extensión o la presentación de la enfermedad. Y la guía te dicen que en el caso de proctitis, pues se usa el tratamiento tópico. Sabemos que los supositorios abarcan solo recto, que la espuma llega a 40 centímetros y que el enema puede llegar hasta el ángulo esplénico. O sea, que dependiendo de si la colitis inclusive es izquierda, pero es leve, nosotros pudiéramos usar el tópico o el combo para la colitis izquierda, es decir, el oral y el tópico. Pero el tópico realmente solo lo usamos para proctitis a las dosis indicadas. Generalmente son 1 gramo o 2 gramos, dependiendo del grado de proctitis, pero si ya la colonoscopia o la ileocolonoscopia nos dice que está limitada solo al recto. Aunque hay un concepto actual, no tan actual, que es la optimización del tratamiento con mesalazina, que es usar la dosis vía oral más el supositorio. Definitivamente, cuando hacemos el uso de esa terapia optimizada, combinada, oral más tópico, los resultados son diferentes y muchas veces nos evitan pensar en otras alternativas terapéuticas. ¿Qué dices al respecto, Alejandro? Nosotros en los brotes utilizamos siempre tratamiento combinado. Siempre tratamiento combinado oral. De hecho, se ha visto que el tratamiento oral para, por ejemplo, un brote de una colitis extensa, ¿no? Un brote leve moderado de una colitis extensa, se ha visto que mejora el rendimiento y tiene una mayor tasa de eficacia cuando se combina con tratamiento tópico, en este caso con un enema. Entonces, siempre, a ver, la primera opción, si se puede, siempre es tópico. Y después de tópico, en las formas distales, siempre es tópico, y si hay que agregar un oral, se le pone oral. Y en las formas más completa, perdón, más extensa, como lo que sería la colitis extensa, pues utilizaríamos el tópico, el oral, acompañado con el tópico. Exactamente. Cosas Ajá, perdón, Beatriz, adelante. Que de las cosas que puede ser de mucha ayuda para mejorar los síntomas de pujos y tenesmos es la parte tópica. Sí. O sea, eso de verdad que muy rápidamente el paciente se le quita el pujo y el tenesmo, que es de lo que más de los desespera. Así es. La doctora Emma Armaní, de la hermosa ciudad de Barquisimeto, dice: buenas tardes. En tratamiento tolerado con azatioprina, en pacientes en quien corresponde dosis de 150 a 200 miligramos día por su peso, ¿lo recomendado es dosis única
o mejor dividir la dosis? ¿Hay una hora preferida para el cumplimiento de la azatioprina? Si tolera dosis única, mejor, porque es más probable que tenga adherencia. Ahora, si tiene algún efecto secundario, ya sea mielosupresión, disconfort abdominal, para los efectos secundarios aconsejan partir la dosis porque hay menos sustancias tóxicas que se acumulen. Entonces, si lo tolera en una sola dosis, incluso, por ejemplo, cuando tienen náuseas y vómitos, dice que se puede dar en la noche y lo toleran mejor. O utilizar Seimercaptopurina, que nosotros en Venezuela no tenemos, pero dice que se tolera mucho mejor. Entonces, todas esas probabilidades las tenemos. Si es preferible una sola dosis, mejor. Exactamente. Y, Buenas y tardes. horario, solamente mencionan diferente horario cuando hay náuseas y vómitos y disconfort abdominal. Ok, muy bien. Buenas tardes. Con respecto al uso de aminosalicilatos, la dosis en crisis son 4 gramos. ¿Cómo recomiendan la distribución en las tomas en el día? La doctora Freya lo comentó. Freya, por favor. Preferiblemente se debe dar una dosis única, ¿ok? Hay dos trabajos grandes y sobre todo el trabajo multicéntrico donde dice que es 4.8 y 2.4. Este trabajo grande, pero con la MMX, o sea, la de liberación en gránulos, siempre es optimizando la dosis y comenzando, como dijimos, con una dosis adecuada, alta, porque el paciente que remite con esa dosis, ese es el paciente que menos recaída, el paciente que remite ya en pocos días, es el paciente que nosotros vemos que tiene menos recaídas a lo largo del tiempo, el paciente que se tarda más en hacer la remisión, aunque sea la remisión clínica, porque si tenemos remisión clínica y endoscópica sería lo ideal con la mesalazina, por ejemplo, sin necesidad que tengamos que utilizar en el brote agudo los esteroides, pero todo depende, dijimos, de la estratificación, de la estrategia que utilicemos en el paciente, pero es preferible dosis única a dosis dividida para que haya una mejor adherencia al tratamiento. Definitivamente, eso es un concepto, perdón Beatriz, que hay que sembrar. La dosis única está reportada, está publicada como la mejor, segura, eficaz. Lo que dice Freya es algo que nos ayuda, el paciente se siente más confortable recibiendo una sola dosis y por supuesto la adherencia va a ser mejor. Adelante, Beatriz. La cosa es que nosotros no tenemos los sachets de 4.8. Si nosotros le decimos a un paciente que se tome 8 tabletas, no se lo va a tomar. No se toman ni siquiera 2 ¿cómo se llama? De trimetropin sulfa. Entonces, yo pensaría, mejor dicho, yo le mando mañana y noche, porque si no, no se va a tomar 8 tabletas de una sola vez. Sí. Eso no es verdad. Es cierto, Entonces, o sea, al paciente le cuesta entender lo de la toma de las 8 tabletas, pero bueno, es nuestra labor intentar decirle lo que está publicado, lo que está reportado, lo que favorece definitivamente la adherencia al tratamiento y bueno, si el paciente persiste la duda, hacer lo que nos estás diciendo, dividir la dosis en 2. Freya. Lo importante fue lo que dije al comienzo, que hay que instruir al paciente, o sea, la relación, la empatía con el paciente y con lo que tú has preconizado que el maestro nos está indicando, el equipo multidisciplinario, la enfermera, el psicólogo, la nutricionista, el gastroenterólogo y el equipo completo, incluyendo el cirujano con los proctólogos, nosotros tenemos que incluir el paciente, que el paciente conozca la enfermedad en la medida de sus posibilidades, y de ahí, bueno, la creación del club de por lo menos de nosotros, que están excelentes, con calidad de excelencia con esas personas que lo tienen organizado. Cuando el paciente se le instruye, se sienta, la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal no es una consulta rápida, es una consulta que realmente es de una empatía muy importante para que el paciente entienda el beneficio, que es una enfermedad crónica, incurable, los efectos de las consecuencias que puede tener a largo plazo. Si el paciente lo entiende, sin asustarlo, sino haciendo la verdadera empatía con el paciente pudiéramos llegar a lograr que él entienda
que realmente el tratamiento es súper importante que lo cumpla y que preferiblemente, si él lo quiere, siempre vamos a tener que tomar en cuenta la preferencia del paciente. O sea, esto es algo que tampoco podemos negar. Que hay pacientes que dicen, no, yo prefiero tomármelo en 3 dosis, yo prefiero tomármelo en 2, yo prefiero tomármelo en 1. Y uno también debe escuchar la preferencia del paciente. Sí, definitivamente. O sea, explicarle detalladamente lo que está reportado y lo que la experiencia dice, pero él va a terminar con la decisión que mejor le parezca previa educación. Alejandro. Con respecto a las mesalacina, yo creo que es importante puntualizar que independientemente de que en Venezuela no estén disponibles todas las diferentes presentaciones, las diferencias galénicas que existen, yo creo que es importante, porque también a lo mejor a la hora de leer los estudios, se pueden suscitar diferencias, ¿no? Las mesalacinas, todas tienen una dosis máxima, ¿no? Digamos, la dosis alta y la dosis baja, ¿no? Y va a depender del tipo de mesalacina. Por ejemplo, si hablamos del Mesaban, ¿no? Que es la MMX que hablamos antes, ella es 4,8 la dosis máxima y la dosis mínima es 1,2. ¿Ok? Lo máximo y lo mínimo. Entonces, en dosis de mantenimiento lo podemos dejar en 2,4, 1,2. Pero, por ejemplo, en Pentasa, que yo creo que es lo que me da la impresión de que es lo que más tienen, pues la dosis básica es 4 y la de mantenimiento son 2. Pero si tenemos Alofalc, por ejemplo, la dosis máxima son 3 y la dosis baja es 1,5. Entonces, yo creo que es importante que sepamos que existen diferentes números, que son diferentes dependiendo del tipo de la presentación galénica, porque además también puede pasar el hecho de que el paciente usted le ponga mesalacina, pero a lo mejor lo compre en otro país y le traiga una mesalacina, y esa mesalacina tendrá una dosis alta diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Exactamente. Aquí hay un colega que dice, yo sí manejé un caso con nefrotoxicidad, llegó a diálisis con sulfasalacina. La doctora Arcos dice, ¿qué experiencia tienen con enemas de esteroides o sucralfato? Alejandro. Con enemas de esteroides, bueno, empezando de atrás hacia adelante, enemas de sucralfato en enfermedad inflamatoria no, enemas de Exacto. sucralfato en su momento en otras patologías, ¿no? En úlcera solitaria, úlcera rectal solitaria, o a lo mejor inclusive Rectitis actínica, creo que sí. sí, en proctitis actínica. Lo que pasa es que el sucralfato salió del mercado en España hace unos años, entonces no lo tenemos disponible. Y con respecto a los enemas de corticoides, los enemas de corticoides, yo en la práctica clínica los utilizo muy poco, la verdad, pero sí se deben utilizar cuando el paciente o tiene intolerancia a los 5-ASA, que también existen, un número importante de pacientes que son alérgicos o son intolerantes al 5-ASA, o que sean refractarios a este tratamiento y quieras ponerle otro tratamiento porque no tengas la opción de hacer un step up suficiente que lo que correspondería, pues igual podríamos utilizarlo, pero nunca se utilizan en primera instancia, siempre se utilizan después de haber probado el tratamiento tópico con 5-ASA, o por lo menos. Exactamente. ¿Qué dosis de esteroides tópicos y por cuántos días, Alejandro? Un enema al día, lo vemos por una semana y valoramos la respuesta en una semana. Si después de una semana está bien, empezamos a bajarlo. El tratamiento tópico con corticoides no necesita una bajada escalonada, pero normalmente si el paciente le va bien la primera semana, pues le ponemos un día sí, un día no, un poco para hacer esa bajada, y después de 2 semanas en un tratamiento ya lo podemos quitar. Se utiliza Perfecto. solamente para alcanzar la remisión, no se utilizan para el mantenimiento. Entonces, no es lo mismo un enema de 5-ASA, que inclusive tenemos pacientes con enemas de 5-ASA años, sin problema, con dos enemas a la semana, 3 enemas a la semana, o inclusive hay gente que los usa todos los días. Si ese es su tratamiento y con ese tratamiento se siente bien, el paciente le podemos dejar el tratamiento por largo plazo. Pero los de corticoides no, los de corticoides son solamente para alcanzar la remisión clínica, y una vez alcanzada lo retiramos, y si no alcanzamos la remisión clínica, pues hay que utilizar el próximo paso, que sería en este caso los corticoides orales. Así es. Freya. Quería aclararles también al doctor Alejandro que no sé si les ha sucedido que hay unas presentaciones de mesalacina que vienen o de China o de la India y resulta que no se disuelven. El paciente lo excreta completamente. Entonces, cuando el paciente te llega y te dice, doctora, yo me estoy tomando las pastillas, pero yo las pastillas las veo al otro día igual.
Entonces, ese excipiente, esos excipientes también es importante y decimos, no, el paciente no está mejorando, no, el paciente está en una recaída, no, el paciente tiene el brote agudo y no se ha controlado, el paciente no tiene una buena respuesta y resulta que no sabemos, como estaba diciendo, de acuerdo a las presentaciones, y ha pasado, o sea, nos ha sucedido. Entonces también es algo que es como una nota pues para los que están escuchando, que eso es importante también conocer. O Así es. también pasa que cambiando de marca, el paciente tolera bien el medicamento que no había tolerado con otro nombre. No tolera Pentasa, pero tolera Salofalca, por decir dos nombres, ¿no? Así es. Carla te pregunta, Beatriz, en un paciente que inicias tratamiento con azatioprina y lo controlas con la hematología completa, ¿qué contagio blanco consideras para decir que el paciente está haciendo mielosupresión? Se considera 3.000 blancos o 100.000 plaquetas también. Lo que no está claro es cuándo decir que hay hepatotoxicidad. Está descrito que se pueden subir las transaminasas y deberíamos bajar la dosis si se suben las transaminasas. Lo otro que está descrito es que si hay ictericia se debe suspender, al igual que cuando hay pancreatitis. Ni con pancreatitis ni con ictericia se debe volver a intentar el tratamiento con azatioprina. Con las otras sí, simplemente se baja la dosis. Exacto, casualmente Carla complementaba su pregunta diciendo, en ese momento, ¿mantienes la dosis sin subir hasta la dosis máxima o suspendes la azatioprina? No, bajas la dosis más bien. Si tiene 3.000, se la baja. Lo otro es, bueno, puedes darle ácido fólico, que activa la médula, pero realmente mejor bajarle la dosis. Nosotros en el Hospital Vargas, como tenemos ese concepto que cada día más cultivamos y por su necesidad e importancia, no solamente en Venezuela, sino ahora con esta gran responsabilidad en toda Latinoamérica, tenemos dentro del equipo multidisciplinario a hematología y cuando hay estas alteraciones lo enviamos para que el hematólogo nos diga si mantenemos la dosis o si omitimos la medicación dependiendo la evaluación que ellos hagan. Cristina dice por acá, excelente sesión, gracias a todos. En un paciente con enfermedad de Crohn, en brote leve a moderado, con enfermedad ileal, ¿está recomendada la budesonida solo para brotes luego que se... solo para brotes luego que se haría en el mantenimiento? Importante pregunta. Alejandro. Definitivamente, es el tratamiento del brote. El tratamiento del brote de las formas ileales es la budesonida. Y después, dependiendo de los factores de riesgo, a ver, después, en una ileitis leve, existen 4 tratamientos, como si le planteáramos a los pacientes. Hay un tratamiento que sería poner un inmunomodulador, azatioprina, ¿no? O metotrexato, que también utilizamos metotrexato para la enfermedad de Crohn. No ponerle nada y dejar a ver cómo evoluciona dependiendo si es una ileitis leve, una ileitis que ha tenido una buena respuesta y no tiene factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo, como dijimos antes, pues después de esto le tocará un biológico y probablemente un tratamiento combo. Y otra opción que no es descabellada y lo verán en algunas recomendaciones americanas, la otra opción es cirugía. Una cirugía después de una ileitis, ustedes me dirán, sí, es un poco, yo se lo planteo siempre a los pacientes y la verdad no tengo ningún paciente que haya operado, pero fíjense que en alguna revisión, inclusive en algún curso con el doctor Colombel, él dice que no es descabellado y hay un estudio en el que se plantea después de un brote de enfermedad, de un brote de ileitis, un primer brote de ileitis y después de haber recibido corticoides, pues hacer una cirugía versus no y los resultados son equivalentes, o sea que también es una opción. Sí, Pero no es la opción que estoy recomendando, por supuesto. ese concepto que comentas, Alejandro, algunas veces me ha preocupado un poquito y es el dejar sin tratamiento, por lo que mencionábamos también al principio, que algunas veces las leves pueden evolucionar a otros tipos más severos. Y bueno, pero sí, Si lo lo que dejamos es sin cierto, tratamiento está por tener publicado.
algún paciente no quiere tratamiento, si lo dejamos sin tratamiento, lo que hacemos es un control estrecho. Quiere decir que si lo ibas a ver en 6 meses, pues lo ves en 3, si le vas a hacer, lo ibas a ver en 3, lo ves un poco antes, con analíticas y con calprotectina, por supuesto. Sí, tal cual, así lo dice uno de los algoritmos que plantea la Asociación Americana de Gastroenterología. Dejar sin tratamiento en enfermedad leve luego de ese tiempo de haber utilizado budesonida en enfermedad ileal. Bueno, sí, es cuestión de individualizar y de estar vigilando muy de cerca al paciente. Aquí hay una pregunta bien interesante que va a ser para los tres, de la doctora Yelixa Fuentes. ¿Cuánto tiempo espero para que el paciente responda al tratamiento con 4 gramos de mesalazina? ¿Cuándo pienso en esteroides? Alejandro, 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Ok, 4 a 6. Yo diría 4 a 6. 4 a 6. Sí, Beatriz, 4 semanas. Esperamos 4 semanas. Y si el paciente no tiene respuesta a las 4 semanas, hay que poner, hombre, siempre y cuando lo permita, ¿no? El devenir del paciente lo permita, pero en principio exacto. 4 semanas es lo que dice la... Pregunto, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Ok. Alejandro, hay un paciente acá ahorita que fue paciente mío allá en Venezuela. Yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero hay un paciente mío que está en Miami con la doctora Abreu, conocida de todos nosotros. Y yo se lo comentaba a Guillermo, que he tenido 4 pacientes internacionales. Uno de 38 años terminó en colectomía, porque en Bolivia no hay biológico, no hay ciclosporina. Increíble. Y el paciente terminó en colectomía, después de un clostridio y lo que tenía era una proctitis. Pero este de Miami, pregunto, no toleró infliximab, siguió con el cuadro. No toleró adalimumab, siguió con el cuadro. No toleró vedolizumab, siguió con el cuadro. Ahorita le acaban de instalar el Estelara, ok, el ustekinumab, porque le iban a poner Rinvoq, le iban a poner el upadacitinib, pero resulta que él hizo en Perú una trombosis venosa profunda y eso está incriminado pues con los anti-JAK, no se lo podían colocar. Pero la situación es que él no tolera las dosis de mesalazina. ¿Qué haría con este paciente? ¿Y qué Dios quiere mío, decir no tolera? y no quiere cirugía, porque lo que tiene son 36 años de edad. Entonces, ellos están manejando, el equipo de la doctora María también está, que dice qué hacer con este paciente, cómo manejamos a este paciente. Freya, pero la Otra pregunta cosa, que te hace quedó Beatriz, dependiente de esteroides y él sube y baja la dosis de esteroides cuando él está. Entonces, ahorita tiene apenas un mes que le instalaron el ustekinumab y ya hace 3 días me llamó y me dijo, yo no puedo con esto, yo sigo sentado en el baño y hago 17 evacuaciones al día. Aumento la dosis, reduzco, le dieron la dosis también subcutánea, le dieron la tiene para la casa. ¿Qué haría, doctor Alejandro, con este paciente? No quiere cirugía. Cirugía. Cirugía, yo le dije Es cirugía. que si no hay más, ahora mismo lo, de las nuevas moléculas, las moléculas que le quedarían son los anti-JAK, y si ha tenido una trombosis reciente, pues, o bueno, o si el paciente no quiere y se niega, habrá que poner un anti-JAK, un tofacitinib, tofa, o que es el que nosotros tenemos disponible, o tofa. Ahora viene el upadacitinib, que todavía no lo tenemos, y si no, filgotinib, también que ha tenido recientemente su aprobación para enfermedad, para pero colitis ulcerosa. Alejandro, Freya comentó que tuvo un problema de una trombosis hace tiempo, Y anteriormente. por eso es que no podía, pues sería o asumirlo o cirugía. Yo creo que aquí la opción que le queda, o si no, si está en un lugar como ahí donde la doctora Abreu, pues probablemente algún otro fármaco que esté en estudio, algún ensayo clínico, a lo mejor podría ser una opción Creo para que este sí, que lo paciente. van a poner en un ensayo clínico con un medicamento nuevo. Eso fue Ok, lo que me Hombre, dijo. nosotros aquí le pondríamos, aquí le pondríamos, perdón, a lo mejor a este paciente le pondríamos con el ustekinumab, podríamos intentar, si tiene buenas vías periféricas, ponerle aféresis, granulocito aféresis. como un recurso también planteable. Beatriz te hacía, Freya, una pregunta. Ajá. ¿Cómo no tolera la mesalazina? ¿Qué dice él que no la tolera? Vomita, o sea, se toma una tableta, dice que vomita, el dolor de cabeza, le duele, le dan artralgia, hace una neuropatía periférica. Entonces, él lo ha intentado enormemente porque yo, por lo menos en Venezuela, que le llegó la hemoglobina 4, tuve que poner en plena pandemia, tuve que llamar a hematología, llamar al jefe de hematología y con la enfermera nuestra de allá de la unidad, pudo ir a ponerle los concentrados con 4 de hemoglobina a la casa y tuvimos esto porque estábamos en plena pandemia, mejoró. Y yo le decía, vamos a prepararte tu estómago para la mesalazine,
logró un poco, pero es que vomita, y él lo atribuye, se toma la tableta y ya a la media hora está vomitando por el ardor, por el dolor, por las náuseas, y ha hecho neuropatía periférica también. Entonces tiene intolerancia. Él refiere, Freya, diarreas sanguinolentas o sin sangre. Copalmente, lleva la hemoglobina hasta 4, le llega la hemoglobina hasta 4, y ya, ahorita tiene acá en Miami como 6 meses, ya lleva 4 hospitalizaciones seguidas. Ahorita está hospitalizado. Yo creo que es un paciente para cirugía, sin duda. Exactamente. Ya yo le dije, tú vas a cirugía, pero tiene 36 años de edad. Pero va a Yo tener creo, mejor calidad sí. de vida. No quiere Sí. tampoco su ileostomía, y yo creo que ya él debe tener una colitis extensa. No hay duda que en este momento surge la pregunta que muchas veces nos hemos planteado: si el paciente no mejora, ¿qué pudiera estar pasando? Y es una larga lista de cosas que tenemos que pensar. La adherencia al tratamiento, en este caso sabemos que no es buena. La posibilidad de infecciones que al parecer se han descartado, y ya María Abreu se debe haber encargado de eso, por supuesto, con la excelencia que la caracteriza. La necesidad de optimizar tratamientos, si es que no se ha hecho, pero aquí se han utilizado. Un planteamiento que se me ocurrió hacer, y por eso te pregunté si había sangre o no en las evacuaciones, es porque muchas veces nos olvidamos de la sobreposición, Alejandro, del intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero este no es el caso. Alejandro, quiero que hagamos ese trabajo multicéntrico de sobreposición de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. Después lo hablamos. Entonces, son muchas. Y otra cosa que hay que pensar, que algunas veces olvidamos, es cómo está la esfera psicológica de ese paciente. Gracias, Beatriz, porque pensamos igual. ¿Cómo está la esfera psicológica? Ese paciente ha recibido antidepresivos, él está deprimido. Eso No, él dado está algún... deprimido. Es más, él utiliza Minful y ahí utiliza la psiconeuroinmunología con Marianela Castés. Ya él se inscribió, él hizo el curso de inmunoalfabetización. Él hace la meditación del sistema inmunológico porque él también cree en la psiconeuroinmunología. Y realmente él es, o sea, pareciera que él no le diera importancia a su enfermedad, solo cuando dice, ya voy otra vez a hospitalizarme porque ya yo sé que tengo la hemoglobina baja, porque ya estoy mareado, ya no puedo, ya tuve que llamar para que irme y no puedo manejar. Ya él conoce perfectamente bien, él está desde la otra cosa, lo que vimos al comienzo, mientras más temprano debuta la enfermedad, más recaída y más gravedad. Este muchacho tiene su enfermedad desde los 12 años, ya tiene 36 años de edad. Esta clase ha estado tan interesante con la participación de todos los colegas que están conectados, que ya yo las preguntas que tenía ya se me olvidaron y sigo formulando las de ellos. Para un paciente con enfermedad de Crohn de presentación ileocolónica, ¿se podría indicar combinada mesalazina y budesonida o solo indicar budesonida? Alejandro, Yo pondría solo budesonida de entrada. es lo que está descrito. Sí, es lo que está descrito. Pero esa mesalacina es tan buena que algunas veces no se sabe lo que hace, pero lo hace. Que lo podemos Lo que pasa es que si no responde, claro, lo que pasa es que si no responde, es verdad que cuando no tienes otras cosas, y es un arma que hay que tener ahí. Aquí Exacto. ponemos budesonida, y si no responde budesonida y tiene factores de riesgo, empezar a un biológico lo antes posible o un tratamiento combo seguro. Así es. La doctora Armaní pregunta de nuevo, se ha aclarado que la dosis de mesalacina en la crisis es de 4 gramos. Cuando el tratamiento es combinado, debe ser 4 gramos oral más supositorio, encontramos de 500 miligramos o de 1000, o debemos utilizar dosis oral de 3 o 3.5 y el supositorio para completar la dosis de 4 o 4.5. No, son 4 gramos orales y el tratamiento tópico aparte. De hecho, fíjate que nosotros aquí tenemos una presentación que utilizamos mucho de enemas de 4 gramos. El enema de Salofac viene de 4 gramos, o sea que le damos 4 gramos orales y 4 gramos por vía rectal. Exactamente. Hay otra pregunta por acá de la doctora Claudia. Tiempo de duración del tratamiento con mesalacina. ¿Quién de las tres puede responder esa pregunta? El tratamiento inicial, como lo dicen todos los estudios, el A1, el 2, el 3 y todos los demás estudios, es 4 o 6 semanas para ver la respuesta del paciente. Dependiendo de la respuesta del paciente, nosotros continuamos y lo podemos
lo podemos seguir. Y entonces a nosotros nos queda la duda, ¿seguimos con esta dosis hasta cuándo? ¿Queremos nosotros remisión profunda? O sea, ¿queremos nosotros la remisión clínica, la remisión endoscópica y la remisión histológica? Por supuesto, las guías dicen que a los 6 meses debemos hacer una endoscopia y vemos cómo va y continuamos. Ahora, ¿qué es lo que dice la guía? Las guías dicen que nosotros debemos mantener el tratamiento óptimo. Cuando el paciente esté en remisión, bajamos las dosis. Puede ser 6 meses, al año comenzamos a bajar las dosis y podemos tener esas dosis hasta los 2 años y vemos, porque la otra pregunta que nos hacen los pacientes es, ¿cuándo descontinúo el tratamiento? ¿Hasta cuánto lo voy a tomar? ¿Cuánto tiempo lo voy a tomar? Las guías dicen que todo el tiempo, que no hay ninguna situación para quitarlo, porque hay que entender que es crónica, es incurable y que a pesar de que nosotros podamos tener un paciente en remisión profunda, dice la guía que es 2 años en remisión profunda, podemos descontinuar el tratamiento, pero siempre con el paciente pendiente de que ante una recaída podemos volver a instalar el tratamiento. Pero eso es como un feedback entre el paciente y el médico y lo que realmente pues decimos, 1 año, 2 años, 3 años, no está escrito totalmente completo qué vamos a hacer, solamente tenemos que seguir evaluando al paciente. Y lo que hay que decirle acá al paciente definitivamente que lo que está demostrado es que al quitar la medicación, al omitirla, las recaídas se presentan en un porcentaje bastante alto de pacientes. Entonces, el tratamiento, así como es una enfermedad crónica, el tratamiento va a ser muy prolongado, tal vez pudiera ser para toda la vida, porque lo que estamos viendo es que al cambiar o al omitir el medicamento porque el paciente no lo quiere o porque no lo tolera, etcétera, etcétera, se presenta con cierta frecuencia la recaída. Aquí está la doctora Marisela que dice... También tiene un efecto quimioprofiláctico, doctor Beitía. Tiene un efecto quimioprofiláctico. Exactamente. Del cáncer de colon, y entonces se ha visto que el mantener el tratamiento con mesalazina disminuye la posibilidad, básicamente porque disminuye la posibilidad de tener inflamación. Qué bueno que lo comentas porque eso se ha interrogado en algunas oportunidades, pero yo creo que a favor existe ya el concepto de que tiene su efecto positivo en la quimioprofilaxis de ese cáncer de colon. La doctora Marisela nos dice, nosotros no tenemos enemas de mesalazina en Ecuador. Yo hago enemas de mesalazina en Compromisos 1 gramo más mesalazina 1 gramo. Dice, no sé, en Compromisos. No, tal vez iba a escribir otra cosa. ¿Qué opinan? Y le funciona. Si le funciona, bueno. Pues igual, fíjate, igual si no tenemos la presentación, pues yo, ahí lo que me faltaría es que yo creo que le pondría más mesalazina oral, ¿no? Porque le está dando solamente mesalazina comprimido 1 gramo más 1 gramo de mesalazina. Probablemente le está dando solo 1 gramo, entiendo, ¿no? Que le está dando solamente 1 gramo oral, completándolo con el otro gramo que pone de forma tópica. Yo creo que... 1 gramo de mesalazina y 500 de hidrocortisona, está diciendo ahí. Ajá. O sea, pone 1 gramo de mesalazina, y 500 de hidrocortisona. Vale. Exacto, sí. No tengo información al respecto. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en Venezuela, que con todo lo que estamos viviendo y hemos vivido, inventamos muchas cosas, es que en algunas farmacias nos están preparando los supositorios con las tabletas de mesalazina y al parecer están dando buenos resultados. Es una claro, pero bueno, eso está como más formal. Pero la cosa es que si la mesalazina actúa por contacto, pues bueno, y funciona, si la pulveriza y lo hace en enema, pues vamos bien. ¿Sí? O plantear el uso de enemas de esteroides si es que no puede usar lo otro. La doctora Magali Rodríguez dice, gracias por el seminario. Un adolescente de 40 kilos de 13 años en la colono encontré mesalazina, una tableta completa. Eso se refiere con cierta frecuencia, no es la primera vez que lo oímos. La cambié a pulverizada, no sé, pero en el control de colonoscopia está casi perfecto el colon, solo leve eritema alrededor del orificio periapendicular. Muy bien. Muy bien.
Es lo que decía anteriormente, ¿no? Que hay tabletas o hay un tránsito rápido, eso es la otra cosa. También hay los acetiladores lentos, los acetiladores rápidos, los metabolizadores lentos, los metabolizadores rápidos. El tránsito intestinal depende del tránsito intestinal de cada persona también, o sea, del patrón, pues. Y puede pasar la tableta y no absorberse, pues no liberarse y no absorberse. Sí. Que no le quite la mesalazina porque está bien grasa la mesalazina y te queda todavía un poquito de inflamación periapendicular. Exacto. El doctor Betancourt dice experiencia de granulocitoaféresis, como lo comentó Alejandro, en pacientes refractarios a anti-TNF, como el caso planteado por la doctora Villasmil. La granulocitoaféresis tiene su indicación en colitis ulcerosa corticodependiente. En principio esa es la indicación. Sin embargo, hay varios trabajos publicados, inclusive hay una serie de española en el que se ha utilizado para rescatar a aquellos pacientes que están en tratamientos con biológicos. Hay varias series con infliximab, hay algunas, inclusive hay series de trabajos con tofacitinib, en los que el paciente tiene una pérdida de respuesta y se rescata con la granulocitoaféresis. La granulocitoaféresis es una técnica que, bueno, no está en las guías clínicas porque en los pivotales o en los ensayos clínicos el beneficio no fue suficiente como para poderla recomendar. Sin embargo, bueno, es una técnica que está bastante extendida. Nosotros la indicamos en pacientes corticodependientes. La verdad es que con bastante, no en todos los pacientes, sino en pacientes con corticodependientes, sobre todo en pacientes frágiles, en pacientes en los que es muy complicado poner otro tratamiento. Por ejemplo, este paciente que comentaba la doctora, en el que no puedes utilizar un tofacitinib, quieres rescatar, si tuviste respuesta al ustekinumab, porque habría que ver si el Estelara hubo respuesta. Si hubo respuesta, podríamos rescatar la respuesta con ustekinumab, con la granulocitoaféresis. Entonces es un tratamiento que lo utilizamos solamente en estos casos. Hay muchísima experiencia en Japón, hay muchísima experiencia en Asia, pero bueno, no sabemos por qué los trabajos no están traducidos, solo están en revistas japonesas y no, de hecho en las guías clínicas japonesas está como una primera opción de tratamiento, dentro del primer escalón de tratamiento, la granulocitoaféresis. Así es. El doctor Olmos pregunta, rectocolitis activa en tratamiento médico con esteroides y examen de heces amibas, conducta. Ahí hay que precisar si es dispar o realmente si es patógena. ¿Qué dicen ustedes? En los casos en que haya una observación, y como lo vimos en la clase anterior, cuando se dio la amibiasis, pueden coexistir y puede haber inclusive un cuadro amibiano insertado como colateral, pues nosotros acostumbramos colocar el metronidazol y le hacemos el tratamiento antiamibiano al paciente en conjunto con el tratamiento para la colitis ulcerosa. Sí, estamos de acuerdo. Yo tengo Pero 16 mejor, años mi vida así. No, yo tengo 16 años que no veo a las amibas. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Igualito hasta que la te lleguen los TBC, venezolanos, porque allá, las no, tenemos. tampoco debe haber allá TBC, tuberculosis. Porque Sí. nosotros en Venezuela sí. No, sí hay tuberculosis, sobre todo dependiendo de qué lugar de España viene y también porque tenemos muchos pacientes inmigrantes. Africanos. Inmigrantes. Sí, y venezolanos. Sí, la doctora... a Isaac, mejor que metronidazol, que le dé tinidazol. El metronidazol es incalable. Bueno, pero también se puede usar en algunos casos. No, yo digo por tolerancia. Sí, no hay duda. La doctora Carla nuevamente nos dice acá remisión, y es importante lo que está afirmando. Remisión no es que el paciente no tiene síntomas. Remisión es verificar curación mucosa. No olvidar aquí la importancia de la realización de videocápsula endoscópica para verificar curación de la mucosa en enfermedad de Crohn. Doctora Carla, yo creo que usted quiere reanudar la controversia de la cápsula endoscópica, pero yo hoy no quiero controversia. Carla, pero si hay futuro, fíjate que hoy Guillermo no ha hablado mal de la satioprina, entonces si hay futuro. Eso es correcto. Tal vez a futuro le pase lo mismo con la cápsula. No, repito, la cápsula tiene sus buenas indicaciones, pero hay otros estudios que nos ayudan y que muy probablemente con ese gran aporte que nos dan, no vamos a requerir la cápsula. Doctora Carla, yo la aprecio a usted muchísimo, como usted lo sabe, pero después discutimos eso nuevamente. Bueno, entonces ya haciendo
realmente la participación de nuestros amigos en el chat ha sido valiosísima, pero vamos a recapitular un poco. Dosis, no subtratar. Mesalacina, 4 gramos en la crisis, 2 gramos de mantenimiento. Esteroides, 60 si pesa 80, 70 kilos, 60 kilos, 1 por kilo de peso. No tengamos miedo al uso de la dosis que se necesita realmente el esteroide. Azatioprina, doctora Pernalete, 2 gramos, pero como usted muy bien lo decía, comenzamos con 50, vamos haciendo las evaluaciones hematológicas y luego vamos a decidir hasta qué dosis podemos usar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. De acuerdo. Pregunta, doctor Alejandro. Esto ha estado tan interesante que no provoca terminar, pero bueno, por cuestiones de tiempo y compromisos tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a disminuir, Alejandro, después de la... El paciente está mejorando 4 semanas. Ya comenzamos 3, 4 semanas a disminuir ese esteroide. ¿Cómo lo hacemos? Cada semana, cada 5 días, de 10 en 10, de 5 en 5. ¿Cómo tú lo haces? A ver, bueno, primero que con corticoides es diferente con mesalacina. No esperamos 4 semanas de corticoide para ver la respuesta, ¿vale? Normalmente esperamos una semana con corticoides para ver la respuesta. Y una vez que haya alcanzado la remisión... Importante el punto. O sea, administras los 60 miligramos de la prednisona, ¿sí? Vemos si tiene algún tipo de respuesta la primera semana. Ajá. La experiencia en la práctica, ¿una semana no es muy poco tiempo? Depende. Depende. Una semana es poco tiempo. No es que esté remisión clínica, ojo, en una semana, que tenga respuesta. Que tenga respuesta Ajá. clínica. Algún tipo de respuesta. Pero Si el paciente te está para diciendo, precisar el está momento, peor, hay primera mejoría, semana, comienzo a disminuir. hay mejoría, comienza a disminuir. Entonces hay disminuida dependiendo. Eso lo vamos viendo. Normalmente dice que si alcanzas la remisión o tienes una mejoría, comienzas a disminuir. Ok. A partir de la ¿Cómo primera vamos a semana. hacer esa disminución? ¿Cómo la hacen ustedes? ¿De 5 en 5, de 10 en 10? 10 miligramos semanales. Vamos bajando la dosis, 10 miligramos semanales, y la última semana serían 5 miligramos. Y si es un paciente que te ha costado mucho, que ves que has tenido que durante las bajadas has tenido que volver a subir otra vez, por ejemplo, cuando bajó de 20 a 10, volvió a estar malo y volviste otra vez a subir una semana a 20 o subiste a 30, pues igual la última semana 5 miligramos y después podemos poner una semana 5 miligramos un día sí, un día no. Pero normalmente con 5 miligramos ya, una semana 5 miligramos ya lo puedes suspender. Ok, eso es importante Fíjate porque que, hay diferentes esquemas, Beatriz. Sí. Beatriz. ajá, antes las guías decían 12 semanas, ahora van diciendo 8. Y eso nos hace pensar que no, tampoco es que hay que empezar con 30 miligramos porque los esteroides son muy serios. Empezar con dosis plena, empezar con los 60. Absolutamente. Eso es un concepto que debe quedar. En alguna reunión europea decían 2 semanas con 60 y después 10 miligramos cada semana, pero en ese momento quien hablaba decía, en 20 me paro, me dejo 2 semanas, pero como ahora van reduciendo el tiempo a 8 semanas, entonces lo que dice Alejandro es lo sensato. Quiero decir, debe ser lo que se ha comprobado que es lo menos problemático y lo más beneficioso. Cuando Pero, ponemos los corticoides, perdón, disculpe. no, Perdón. sigue. Cuando ponemos los corticoides hay que tener un plan. Una vez que uno pone el corticoide tiene que tener un plan. Y el plan se basa en, 1, ¿qué voy a hacer si no funciona? Y 2, ¿qué voy a hacer cuando funcione? ¿Ok? Porque si hemos tenido que llegar a corticoides, el paciente habrá que darle algo más. Entonces, si ya pensamos, por ejemplo, si es un paciente con una colitis ulcerosa a la que le hemos tenido que dar corticoides, probablemente ya pasamos por mesalacina o las habrá intolerado y este paciente habrá que dejarlo con algo más. Tendrá que tener un tratamiento de mantenimiento, con lo cual habrá que empezar al alcanzar la remisión, habrá que empezar con azatioprina, por ejemplo. Si es un paciente que es una enfermedad de Crohn y hemos puesto un ciclo de corticoides sistémico, probablemente no lo dejaremos sin nada. No es lo mismo budesonida que
prednisona. Si después de un ciclo de prednisona, este paciente tendrá que llevar azatioprina, tendrá que llevar un combo o tendrá que llevar un metotrexato. Entonces, eso yo creo que es importante, ¿no? Que quede claro. Además, que después tenemos que darle tiempo a los otros fármacos a funcionar, con lo cual, entre la bajada del corticoide y el aumento de la dosis, por ejemplo, como la manera como explicó la doctora Pernalete de la azatioprina, también hay un tiempo, y con ese tiempo podemos jugar con los corticoides, pero corticoides a dosis más bajitas, ¿no? Los corticoides por debajo de 20, pues igual, a lo mejor nos podemos estancar un poquito en 20 y esperar a que el paciente coja la dosis específica de azatioprina. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos para el brote, es poner el corticoide en lo que alcance la remisión, empezar a bajar a 10 miligramos por kilo cada semana. Ok. Yo usualmente lo que hago, y creo que también lo aprendí en algún congreso europeo, y digo europeo porque yo les tengo como más respeto. Eh, cuando empiezo los esteroides 60, 50, y cuando vamos en 50, 40, empiezo la azatioprina. Si es un paciente que tú sabes que va a necesitar algo más, pero se las doy al mismo tiempo. Y la verdad que nunca he tenido problemas. Yo también. Y entonces cuando terminas de bajar los esteroides, ya la azatioprina está funcionando plenamente. En la práctica, cuando vamos disminuyendo ese esteroide, ¿con qué dosis comenzamos a sospechar que el paciente es córtico dependiente? Pregunta para Corticodependiente. Lo que dice corticodependiente, lo que dice la guía, a ver, el concepto de corticodependencia ha ido cambiando, ¿vale? Y lo que dice la guía de la ECO es por debajo de 10 miligramos de metilprednisolona, que vendrían siendo como casi 20 miligramos de prednisona. Exactamente, y en la práctica eso ocurre. Cuando el paciente ya va por 20, comienza a decirte, tengo diarreas nuevamente. Eso ocurre. Le vuelves a subir. Exacto. O sea, Le vuelves a subir y ya sabes que la cosa no va a ir demasiado bien. Ok, otra pregunta. Y le pones la azatioprina. Ajá, pero miren, en eso el es caso del paciente que les hablé, este paciente, él comenzó con su mesalazine y luego se le pusieron los esteroides y luego también, en vista del esquema que está diciendo Beatriz, se le colocó la azatioprina. Él dice que él tampoco toleró la azatioprina y él solo también la dejó. Solo la tomó 2, 3 meses y dijo que él se sentía mal. Y entonces se hizo córtico dependiente y él entonces sube y baja él solo la dosis de esteroides y ahora entonces, bueno, Pues está en la entonces, No, ese paciente es tal vez, quirúrgico. Ese paciente hay que operarlo porque ya con todo, se han agotado todas las alternativas terapéuticas. pero fíjate, tal vez eso sería interesante, lo que está descrito, de poner 2 dosis, mañana y noche, y ver si le tolera mejor, o ponerse imercaptopurina. Si toleró 3 meses y le funcionó más o menos, oye, y sobre todo que él no quiere una colectomía. Entonces, yo lo Lo que intentaría. pasa es que en este caso, lo que pasa es que sí, yo también creo que se podría intentar. Lo que pasa es que en este caso hay que tener muy claro que lo que queremos es la remisión clínica que el señor no ha alcanzado. Entonces, si el señor no ha alcanzado la remisión clínica y la alcanza con los corticoides, el rol de alcanzarla con los corticoides, pues igual ahí a lo mejor sí le vendría bien la azatioprina. Pero después de tanto haber rulado por tantos contratos de tratamiento, probablemente la azatioprina no creo que ya en este momento de su enfermedad le vaya a poner. Pero bueno, si es lo único que hay, ¿no? Claro, sería una alternativa definitivamente. Alejandro, budesonida definitivamente tiene menos efectos adversos, pero ¿eso nos da pie para dejarla mucho tiempo? No. No. De hecho, bueno, depende. No, nosotros normalmente los corticoides, a ver, en los corticoides, en la enfermedad inflamatoria intestinal no nos gustan y cada vez los utilizamos menos. Son los que se utilizaron en su momento y son los que utilizamos para la remisión en los contextos en los que hemos hablado, pero cada vez utilizamos menos corticoides y cada vez deberíamos utilizar menos corticoides. Entonces, inclusive los corticoides de acción tópica
como en este caso la budesonida. La budesonida, nosotros, lo que dice la ficha técnica es que lo utilizamos una semana 9 miligramos, una semana 6 miligramos, una semana 3 miligramos. Nosotros, yo utilizo, dependiendo del paciente, o las 3 semanas, o inclusive 6 semanas, o sea, 2 semanas con cada dosis y una dosis descendente. Sin embargo, también es importante comentar que este tipo de corticoides, tanto la budesonida como la beclometasona, según ficha técnica, no necesita dosis de bajada, o sea, que se puede suspender de un momento a otro. No hay riesgo de que vaya a ser una insuficiencia suprarrenal por el hecho de suspenderlo como tienen el resto de los corticoides. Eso lo dice en la ficha técnica. Y ahora, he visto pacientes, o en alguna oportunidad, por ejemplo, pacientes a los que nos vamos a tardar un poco para poner un fármaco biológico, pacientes a lo mejor en los que nos vamos a tardar un poco para una cirugía, poner una dosis, una pauta un poco más larga de budesonida, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque el paciente es corticodependiente y también tiene una corticodependencia a la budesonida, con lo cual, por eso es que se alargan los tratamientos, pero yo creo que de entrada no nos quedemos con la idea de poner dosis, de poner ciclos más largos de budesonida ni de beclometasona. Yo creo que esta conversación en familia ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Freya Villamil. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Pernalete. Estamos súper contentos de estar reunidos con estas discusiones tan interesantes. Tengo para terminar una pregunta para Alejandro. Nosotros estamos tratando como Panco, Alejandro, tú lo sabes, de crear en toda Latinoamérica y en Venezuela, lo vamos a alcanzar Dios mediante, centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal porque queremos brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Sabemos que son patologías muy complejas, muy heterogéneas, que requieren de ese equipo multidisciplinario y la idea de crear esos centros de excelencia nos va a dar o nos está dando muy buenos resultados. Felicitaciones por tu centro de excelencia. ¿Cómo lo lograste? Bueno, primero, ¿cómo lo logramos? Lo logramos porque somos un equipo. Como bien sabes, GTQ tiene un programa que se llama el programa CUE, que es el programa de certificación de las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal en España, y es un programa al que, bueno, uno se apunta y si queda seleccionado, pues hay una formación específica y básicamente lo que es cumplir con todos los criterios. Son 53 criterios que hay que cumplir. Hay que tener un porcentaje dentro de la valoración del 1 al 100 por encima de 90, pero por encima de 80 para que te den la certificación, por encima de 80 te la dan por 3 años, y por 2 años, y por encima de 90 te la dan por 3. Es una certificación que no la hace GTQ, la propone GTQ, pero la hace una empresa certificadora, que en este caso es Burovevita, o sea, un agente externo que viene al hospital y nos analiza, y entre los 53 criterios, pues hay diferentes criterios. Hay algunos específicos que son del equipo multidisciplinar, otros que tienen que ver con el centro, que tenga un centro de tercer nivel, que tenga todo lo que podríamos necesitar dentro de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero yo creo que lo más importante de la certificación y lo más importante del equipo multidisciplinar, porque así está diseñado las unidades multidisciplinarias en España, es que tenga que tener un enfermero capacitado, un enfermero que esté entrenado en enfermedad inflamatoria intestinal y que sea el pilar fundamental donde recaiga no solamente la responsabilidad del manejo, del control de los pacientes, sino también de todo lo que tiene que ver con la gestión de la unidad. Nosotros aquí, las unidades están diseñadas con los diferentes profesionales, el enfermero o los enfermeros en el medio, después el resto del equipo multidisciplinar. Para tener una unidad certificada no solamente necesitas de los médicos dedicados a inflamatoria, en este caso los gastroenterólogos, sino también necesitas del enfermero y necesitas de la participación de cirujanos especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal que tienen que demostrar su récord en cirugía y el pertenecer a diferentes sociedades científicas, hacer investigación. La verdad es que es algo. ¿A qué nos sirve? Nos sirve ponernos en la vanguardia del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, nos sirve como un centro de referencia para nuestros pacientes, para visibilizar el trabajo que hacemos y sobre todo para poder participar en los diferentes estudios, en los diferentes ensayos clínicos que nos propone la industria en España. Entonces, por eso es que es muy importante. Además que en el día a día es buenísimo porque en el día a día, al regularizar, lo que hacemos es un poco regularizar nuestra actividad.
nos piden un montón de ítems que tienen que ver con la información que tenemos que recoger, con cómo tenemos que hacer las historias, qué cosas tenemos que decir al paciente, cuándo tenemos que firmar los consentimientos informados, y como todo eso lo tienes que hacer para la certificación y después tienes que mantenerlo, pues es una manera, es una guía de trabajo, ¿no? Y que a la hora de, no solamente el trabajo, a la hora de valorar no solamente la asistencia, sino también de participar en algún estudio, pues tienes toda la información recogida y lo haces de una manera bastante igual o igualitaria al resto de los centros de excelencia. Claro, y nos sirve para fomentar la confianza en el paciente, que la conducta que se está tomando y el tratamiento que se le está recomendando es de un equipo de trabajo y no de una sola persona. Yo creo que definitivamente ese concepto del equipo multidisciplinario y centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal adquiere cada día mayor relevancia y bueno, contamos con tu apoyo porque es un trabajo que nos estamos proponiendo y vamos a alcanzar. Terminamos, lamentablemente, nuevamente, gracias a los tres por sus excelentes intervenciones, por todas las aclaratorias que nos dejan. Recordamos que ya estamos en el último módulo. La próxima semana voy a hablar con ustedes sobre la terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Y a quién? 3 preguntas importantes en relación a ese mundo de la terapia biológica, recordando que enfermedad inflamatoria intestinal no es solo biológicos. Hay otras alternativas terapéuticas que dan muy buenos resultados. Tenemos una actividad programada para el 19 de mayo. Alejandro, estás invitado. Es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ese día vamos a hacer una actividad para toda Latinoamérica. Vamos a tener unas conferencias, un programa de pacientes que se está desarrollando conjuntamente con PANCO bien interesante, una conferencia sobre el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal, errores en enfermedad inflamatoria intestinal y cómo evitarlos. Y finalmente vamos a hacer la actividad en, como lo hemos hecho desde el principio, Sociedad Venezolana de Gastroenterología, sección de educación, grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, cátedra de gastroenterología de la Escuela de Medicina José María Vargas, porque tenemos el aval de la Universidad Central de Venezuela para este curso de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y PANCO, por supuesto, Organización Panamericana de Cronicolitis. Y ese día nos vamos a reunir en el Centro de Acción Social para la Música, porque hay unos pacientes con colitis ulcerosa que nos van a dar un concierto latinoamericano como un regalo para por esa labor que todos hemos venido realizando como grupo venezolano. Es una invitación que con muchísimo gusto les estamos haciendo desde ya y que por supuesto vamos a ir recordando en las próximas semanas. Por acá dicen, buenas tardes, excelente exponencia. Ok. Si queda alguna pregunta, no duden en hacerla por el correo, dice el doctor Alejandro Hernández. Gracias, Alejandro. Se le aprecia muchísimo. Gracias por esa participación tan buena. Estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias nuevamente al laboratorio por su apoyo. Gracias por estar siempre con nosotros en este proyecto educativo. Muchísimas gracias, Megalab. Buenas tardes. Un gran abrazo para todos.